pantalla para que me vean mi pantalla. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Entonces, hay 62 respuestas registradas. Voy a compartirles pantalla. 62 respuestas, de las cuales 46 estudiantes indican que en el mismo horario indicado en el acuerdo pedagógico es el horario que se ajusta. Por lo tanto, pues queda ya definido que este horario es el que permanece hasta finalizar el módulo. ¿Listo? Entonces, voy a volver para continuar de hoy. Bueno, mis estimados estudiantes, la sesión pasada hicimos un diagnóstico con relación a costos por órdenes y costos por procesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo requerimos. Para poder entender este primer tema, que es costos estándar y ABC, vamos a iniciar con costos estándar. Aquí ya les estoy compartiendo la presentación. Listo. Entonces vamos a empezar con unas preguntas, ¿cierto? Pueden escribir por el chat, levantar la manito y activar el micrófono. Entonces, recordando un poco lo que trabajamos la sesión pasada, recordáis cómo funciona el sistema de costos por órdenes de fabricación. ¿Cómo se acumulan esos costos? ¿Cómo funciona? Pueden escribir en el chat, levantar la manita y activar su micrófono. ¿Cómo funciona ese sistema de costos por órdenes de fabricación? ¿Cómo se acumulan esos costos? ¿Mm? ¿Cómo se acumulan los costos? Entonces, ¿cómo se acumulan por procesos? ¿Qué se diferencia entre uno y otro? Muy bien, Clara y Patricia. En el sistema de costos por órdenes, los costos se van cargando por pedido u orden, ¿cierto? No necesariamente que llegue a almacén. Almacén solo se va a encargar de distribuir el inventario, ¿no? Si hablamos de productos terminados, quizás sí. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de costos por procesos? ¿Qué lo diferencia en el sistema de costos por órdenes? ¿Qué pasa en los costos por procesos? ¿Cómo se acumulan los costos? ¿Mm? Les pregunto. A ver, llamemos aquí en lista. Caterine Muñoz Román. Cuéntanos, Caterine Muñoz Román, ¿cómo funciona el sistema de costos por procesos? Ah, muchachos, ustedes ya son de casi último semestre. Hola, Caterina, ahí te escucho. Cuéntanos cómo funciona el sistema de costos por procesos. ¿Cómo funciona el sistema de costos por procesos? Costos por proceso. Eso lo repasamos la sesión pasada. Es cuando, digamos, eh, vamos pasando, digamos, por cada sección y se le va sumando ¿Cómo se de llama eso? pronto, eh, sí, Ojo, porque usted ya como profesionales tiene que manejar un argot a la hora de poderse comunicar, ¿cierto? Tanto normativamente como en temas de auditoría, como en temas de costo, porque eso es lo que nos da credibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería eso que tú estás explicando, Catherine, que lo repasamos la clase pasada y que lo vieron ya en un módulo? ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Cómo se acumulan los costos por procesos? Hola, buenas noches. ¿Se Buenas acumulan noches. por departamentos o centros de costo?
Exactamente, Marcela, que no se te olvide, Caterine, por centros de costos o departamentos, ¿cierto? Hablamos que los procesos son más masivos, ¿cierto? Y son grandes, son continuos. Por lo tanto, cada departamento tiene una serie de actividades que va acumulando los costos. Cada uno tiene su cuenta de unidades iniciales, unidades en proceso, unidades terminadas, unidades perdidas, y se van acumulando uno a uno. Entonces, cada centro de costos tiene su control del costeo y de acumulación de los tres elementos del costo, los que nos menciona Marisela aquí en el chat: materia prima, mano de obra y SIP, y esa es la gran diferencia entre los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa y por qué pasan ustedes? O sea, ¿qué sucede cuando ven ustedes costos por órdenes y por procesos y pasan a ver esta asignatura? Porque hay una distinción entre qué es solo acumular, o sea, solo el mero proceso de reconocer y contabilizar los tres elementos del costo, y lo que conlleva analizarlos. De nada sirve saber contabilizar si a mí me colocan una factura que yo no sé si realmente esa materia prima ingresó al inventario, o yo no sé si realmente las horas que me están pasando extra de los operarios sí son los reales, o si los costos que me pasan de los servicios públicos para los costos indirectos de fabricación son los reales, porque a veces los soportes en sí mismos no lo son todo, porque también se cometen fraudes, ¿cierto? Y nuestra función no es solo aprender como maquinitas instrumentalmente a contabilizarlos. Y eso es lo que hace diferente a un profesional contable de un auxiliar contable. El auxiliar contable hace el proceso repetitivo y a veces sin interpretar, sino como lo aprenden y lo hacen como maquinitas. Mientras el profesional contable tiene que llegar a la interpretación y siempre tiene ese escepticismo. Escepticismo es dudar absolutamente de todo, ¿cierto? Y controlar. Entonces ustedes entran a ver este módulo que es costos estándar y ABC, que no solo se ven estos dos modelos y son de control de costos. ¿Y cuál es el problema entonces de los costos por órdenes y por procesos? Que solo se preocupan por cuantificar, por reconocer, tengo el soporte, registro la factura. Lo mando a procesos, pues tengo una orden de pedido. La nómina, reconozco la mano de obra y solo con los soportes. Pero eso no es todo, porque al final yo puedo identificar que mi costo de producción es exageradamente alto y que no puedo tener un margen de utilidad, y que con este margen de utilidad, si pongo el precio que yo quiera, no va a ser comparativa o competitivamente con mis otros competidores, ¿cierto? Entonces, pues no me va a servir de nada, y por eso existe la quiebra en las organizaciones y principalmente de los emprendimientos, por la falta de control. Entonces, por eso el problema de estos dos sistemas es la dificultad de poderlos controlar. Entonces, de allí surge algo muy importante dentro del análisis de los costos y control de los costos, que se llaman los costos predeterminados. Predeterminados significa anticiparnos a, ¿cierto? Es de anticiparnos. O sea, nos vamos a convertir en esos adivinos, pero no un adivino subjetivo, sino un adivino objetivo de acuerdo con la información que tenemos. Y en esos costos predeterminados tenemos dos clasificaciones: los costos estimados y los costos estándares. Siempre he dicho que de uno surgieron los otros. Nosotros como contadores no nos podemos dar todo el crédito de que nosotros somos los creadores de los costos, porque no es así. Realmente los costos surgieron y devienen de la experiencia de los empresarios, y de perder, de volver a iniciar, de perder, de volver a iniciar. De ellos devienen realmente los costos. ¿Cuál ha sido la intervención de nosotros? En cómo se relaciona esa viva realidad de las empresas con la presentación de información financiera para la presentación a entidades de control. Realmente esa es nuestra función, que es el lenguaje empresarial se entienda en un lenguaje financiero para ser presentado a entidades de control y que sirva para la toma de decisiones. Para eso es. Entonces, los costos estimados fue el primer acercamiento a esa preocupación de los empresarios y productores en decir: carambas, yo necesito saber, si yo ya llevo años haciendo pasteles de yuca, vamos a suponer, pues yo ya sé que se va, para hacer un pastel de yuca, se va 300 gramos de harina de maíz o de yuca, ¿cierto? Con tanta de maíz, que se va tanto de carne, y sé que una persona se demora tanto tiempo y a esta persona le voy a pagar tanto, ¿cierto? Entonces, empíricamente y subjetivamente, este empresario estima cuántos son los costos para realizar un pastel de yuca.
¿Qué pasa con este acercamiento? Pues ya dio unos primeros indicios al control y recordemos que el control fue la mayor evolución de nuestra profesión y en sí de las ciencias contables, el pensar en controlar cómo se manejan los recursos, no solo el reconocerlos, sino controlarlos. Cuando empezamos a determinar esta primera estimación, pasamos a algo un poco más evolucionado, que son los costos estándares, que es en sí el tema como se enfoca acá. ¿Y qué significa estandarizar? También estandarizar significa determinar un parámetro en el cual yo voy a empezar a comparar. ¿Y qué voy a comparar acá? Los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y CIF. Y los costos suceden tan sencillos como sucede en nuestra vida personal. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Yulai Cárdenas, ¿cómo estás, Yulai? Puedes escribirme también por el chat o activar tu micrófono. Si yo te preguntara en estos momentos, cuando buscas una persona o una persona te atrae, ¿qué parámetros miras de esa persona en estos momentos, tanto física como emocionalmente? Y la misma pregunta se la voy a hacer a David Ramírez. ¿Qué es lo que miran para una persona que les atrae? ¿Qué características físicas y emocionales ustedes ven? Yulai Cárdenas y David Ramírez. ¿Están o no están? Profe, buenas noches. Cuéntame, Yulai, ¿cómo estás? ¿Sí lo estoy pronunciando bien? Sí, profe, sí está muy bien. Así es. Perfecto. Cuéntame qué características muy generales, físicas y otras emocionales que tú miras en una persona que te atrae. Bueno, físicas, que sea un hombre que esté, pues, digamos, sano. Pues que sea como un poquito como deportista, ¿cierto? Ok, Y, y a nivel, pues, de las emociones, sentimientos y todo, pues que sea una persona, primero que sea temerosa de Dios ok. y que sea una persona muy responsable. Irresponsable. Muy bien. ¿Algo más? No, profe. Listo, listo, Yulai. Físicamente, bueno, ya, físicamente que sea deportista, ¿cierto? Que sea, se preocupe por su cuidado. David, cuéntame tú, ¿qué miras? David Ramírez, perdón. Jason David Ramírez. ¿Estás o no estás, Jason David? ¿O está solo conectado el celular? Entonces preguntémosle a Jesús Antonio Araque. ¿Cómo estás, Jesús? Cuéntame tú. Aquí necesitamos interactuar porque solo que hable cháchara la profe no tiene mucho sentido. Jesús, ¿dónde estás? De nada sirve conectarse si ustedes realmente no están conectados en la sesión de clase. Vamos entonces a hacer el ejemplo con Yulai. Entonces, ¿cómo se estableció el estándar de Yulai? Yo les decía, los costos son cómo se establecieron todos los sistemas de costos por la experiencia. Y lo mismo sucede en nuestra vida personal. Yulai nos dice que una persona que sea sana, saludable, deportista, temerosa de Dios, ¿cierto? Que sea una persona que sea cuidadosa de sí. Pero ¿qué pasa si llega una persona, un hombre que no cuida su salud, que no le gusta el deporte, que le gusta dormir hasta tarde, pero es temerosa de Dios, es responsable, ¿cierto? En otros aspectos es mucho más cuidadoso, ¿cierto? Entonces ella empieza a mirar, uno empieza como una lista de chequeo, ¿cierto? Esto lo cumple, esto no lo cumple, esto es deficiente, en esto es eficiente, esto es eficiente. ¿Cierto? Entonces, en ese factor de deficiencia, Yulai tiene que decir, será un parámetro en el cual puede ser una situación a largo plazo, porque quizás él pueda que tome hábitos para practicar el deporte, hábitos de cuidado, y esa situación puede mejorar, pero puede suceder que esos hábitos no se vayan a modificar, ¿cierto? Lo mismo sucede en los costos, ¿cierto? Entonces, habrá un parámetro que se establece de comparación y en la medida que se va realizando el proceso de producción se va contrastando.
y la situación del estándar nunca va a ser para siempre. Si nosotros a Yulai le hubiéramos preguntado seguramente recién egresada del colegio, vamos a identificar claramente, y si todos rebobinamos a esa época de colegio, esa época de colegiales, claramente el estándar era totalmente diferente de las personas que nosotros teníamos como afines a nosotros, ¿cierto? En esos momentos, no, que le guste la rumba, que sea divertido. Poco nos preocupaba la responsabilidad y las situaciones un poco más de las personas más adultas, ¿cierto? Precisamente porque el estándar va cambiando según las situaciones del entorno y las organizaciones van cambiando. Claro que sí, porque tienen situaciones endógenas y exógenas que van cambiando permanentemente, lo cual implica modificaciones de esos estándares para identificar esas variaciones eficientes o deficientes. No toda eficiencia es buena. Entonces vamos a volver al caso de Yulai. Vamos a suponer que es deportista, ¿cierto? Entonces cumple, es deportista, es sano, es temeroso de Dios, es responsable, pero es un deportista exagerado, o sea, hace deporte en todo momento, es muy poco el tiempo que comparten, o sea, el parámetro está dentro de la eficiencia, pero está sobrepasando la eficiencia. Y eso tampoco es tan bueno, ¿cierto? Lo mismo sucede en los costos. No toda eficiencia es buena. Si nosotros hablamos de que eficiencia no sería buena en términos de costos, si nosotros compramos un precio más económico en nuestra materia prima, pues estamos ahorrando dinero. ¿A quién no le gusta ahorrar dinero? Pero quizás estemos arriesgando un factor muy importante que es la calidad. Si nosotros no le incorporamos calidad a la materia prima, pues no esperemos que nuestro producto final cumpla las condiciones de calidad y menos que nuestros clientes sigan atados a nuestra calidad de nuestro producto. Entonces, miren que no toda eficiencia es tan buena. Y no todo consiste en contabilizar, que es lo que ustedes hacían en costos por órdenes y procesos, por eso se establecen los costos estándares. Entonces, por eso aquí nos dice, en la diapositiva, nos permite identificar causas, tomar correctivos, que qué mejor es tomar correctivos y tomarlos a tiempo, no esperarnos a 31 de diciembre cuando tenemos los informes de los estados financieros. ¿Cómo nos fue? No, señor gerente, hemos tenido pérdidas. ¿Y por qué tuvimos pérdidas? No, pues es que creo que se cambiaron proveedores, subió el precio de nuestra materia prima, lo cual impactó en el costo. Nunca hicimos modificación del precio, entonces nunca logramos cubrir nuestros costos. ¿Para qué hacer un análisis de ese tipo a 31 de diciembre cuando ya no sirve para nada? Pero si todo el proceso se hizo, todo se contabilizó como era. ¿Cierto? O sea, no se incumplió nada. ¿Por qué? Porque falta ese factor que es de control de la producción, que es fundamental para poder tener éxito en los procesos de costeo. Nos permite establecer políticas de precio. Entonces, ¿de dónde sale el precio? Recordemos, sale el costo de producción total dividido en el número de unidades y aplicamos nuestra fórmula de determinación del precio de venta, ¿cierto? Que es el costo unitario de sobre 1 menos el margen de utilidad para hallar ese precio de venta. Entonces, ¿por qué podemos establecer con el estándar el precio de venta si no hemos iniciado producción? Pues como yo determino un estándar de materia prima, un estándar de mano de obra y un estándar de CIF, pues tengo los tres elementos del costo desde un punto de vista estándar y pues me permite fijar precios anticipados. Por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental para la presupuestación, porque recordamos que de los ingresos es de donde parte el presupuesto de una organización. Bien. Tipos de estándares. Entonces tenemos estándares normales, ideales, a corto plazo y móviles, ¿cierto? Teóricamente los tres suenan muy bonitos y parecen muy sencillos, ¿cierto? Pero ¿cuáles serían los más aplicables en nuestro contexto? Si nosotros hablamos en el contexto latinoamericano, donde nuestra economía es totalmente volátil e inestable, ¿cierto? Donde todas las situaciones en los diferentes países, conflictos políticos, conflictos de violencia, conflictos de relaciones internacionales claramente van a afectar nuestra economía. Por lo tanto, establecer unos tipos de estándares de bajo la tipología normales es totalmente un error porque la normalidad en nuestro país, y lo hablamos específicamente en nuestro país, no se da. Entonces, siempre vamos a tener variaciones. Nosotros tenemos que ser mucho más reales, ¿cierto? Decir que, por ejemplo, la situación que se está viviendo de la caída del puente
que está sobre la vía a Pajarito que conecta la zona de Boyacá Centro con los llanos orientales, donde muchos vehículos quedaron trancados, ¿cierto? Porque no hay otra manera de poderse conectar a no ser que den la vuelta completa por Villavicencio y por Villavicencio también hay otros serios problemas. Entonces, ¿eso es normal? No, pues es que ya desde el punto de vista de las catástrofes dentro de nuestra estructura geográfica, pues ya marcan que no son normales, ¿cierto? Que cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto, establecer unos estándares normales no son lo más viable en nuestro país. En economías más estables sí se pueden establecer. Ideales, esto sí que menos, ¿cierto? Los ideales son utópicos, casi inalcanzables, ¿cierto? Cuando nosotros decimos utópico, decimos que es como un sueño, pero que sería el ideal con el máximo de eficiencia, el máximo de rendimiento, de que no haya una pérdida de materia prima, que esos operarios, mejor dicho, le dan al 100 en el proceso de producción, pero vamos a ver a la realidad y las cosas no son así. Entonces, siempre nos va a dar variaciones. ¿Y cuál es el objetivo de determinación de estándar? Encontrar esas variaciones eficientes o deficientes desde unas condiciones más reales. Por lo tanto, el establecimiento más común dentro de las organizaciones que incorporan costos estándares dentro de sus procesos de control es a corto plazo o móviles. ¿Por qué? Porque esos a corto plazo me indican que yo permanentemente tengo que estar revisando, ¿cierto? Si rebobinamos un poco en el 2020, seguramente cuando estábamos en enero, febrero, pues nadie se iba a imaginar que nos iban a mandar un encierro de casi 3 años, ¿cierto? Que las organizaciones se iban a detener, que debían tener un stock mínimo de materia prima para poder mantener una producción a bajo plazo, ¿cierto? A corto tiempo, pero no se puede, si se establecieran unos a largo plazo o en términos normales o en términos ideales, pues obviamente ese estándar quedaría terrible, pero si lo determinamos a corto plazo, es decir, bimestrales, trimestrales y máximo semestrales, que nos permite evaluar las condiciones de la organización y ajustar los estándares para identificar las variaciones eficientes y deficientes que son anormales dentro del proceso de producción, pues es mucho más objetivo. Entonces, estos son los más utilizados o los que más se les sugieren a las industrias aplicar para el control de sus costos. ¿Cuándo hacerle seguimiento, ajustes o revisión de los estándares? Entonces, si nosotros establecemos unos estándares bimestrales, trimestrales o semestrales, pues en esa periodicidad, pues yo tengo que estarlos revisando. Claramente, la modificación de un estándar que se establece, o sea, no significa que siempre se tengan que cambiar, ¿no? Eso no es una obligación. Se tienen que revisar, sí, pero cambiar no. ¿Cuándo yo los cambio? Cuando haya una situación notoria del entorno, o sea, si hay una situación, no, que por ejemplo, una reforma tributaria, ¿eso implica una modificación? Claro que sí, si se da la reforma laboral, pensémoslo desde ahí, ¿yo tengo que hacer una modificación del estándar? Pues claro que sí. No más con la ley 2101 de 2021 del cambio de la jornada ordinaria. ¿Tengo que hacer una modificación del estándar? Pues claro que sí, porque es una situación permanente a largo plazo que no tiene modificación, que yo tengo que asumir porque es ley, ¿cierto? Y esa modificación de la ley 2101 de 2021 de la jornada ordinaria, ¿qué es lo que implica? ¿Qué implicaciones trae? Con el efecto está porque no hay una modificación del salario, el salario sigue siendo el mismo, pero la implicación es que la hora ordinaria sí aumentó de valor porque pues ahora son menos horas. Creo que ustedes ya en estos momentos, no sé si ya sintieron esa transición de pasar de 48 horas a 47 horas. Quizás no se sienta mucho, pero en el bolsillo de los empresarios sí. Y aquí en términos de costos vamos a hablar desde un punto de vista bien materialista, porque obviamente pensamos en función de la producción que es, o sea, estamos atrás. Exactamente, David. Apareció David porque ahorita no nos respondió la pregunta. Sí, David, en las horas extra, en los recargos, en las dominicales o festivas, es donde más se ve el impacto de la modificación de esta nueva norma. ¿Por qué? Porque al cambiar el valor de la hora ordinaria, que aumenta su valor, pues obviamente recordemos que a partir de la hora ordinaria es como se calculan las horas extra, recargos dominicales o festivas. Por ende, esta modificación, ¿qué más impacto genera? Genera en la carga prestacional, en seguridad social, en parafiscales, porque recordemos que son base para todos, ¿cierto? Entonces, claramente esto genera una modificación del estándar.
claro que sí. ¿Y cuándo se debió establecer esa modificación del estándar? En julio, que fue cuando la norma dijo, tiene que hacerse la primera modificación en julio. Y vamos a encontrar que cada julio hasta 2025 va a tener modificación del estándar de mano de obra por esa implicación de la reducción de horas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos eso en firme. Los cambios tecnológicos, claro, los cambios tecnológicos siempre van a generar las implicaciones. Sí, señor, fue la primera y son varias modificaciones. Y aquí los invito, no sé si ustedes escuchan el programa Café con una taza de interés, es un programa de la Facultad de Negocios. Yo ahí fui la invitada para hablar de esa reforma y las implicaciones económicas de la Ley 2101 del 2021 y cómo se calcula ahora el cálculo de la hora ordinaria. Entonces, después les dejo el enlace allá en anuncios para que lo puedan escuchar. Bueno, les decía que los cambios tecnológicos generan implicaciones en los estándares, sí, pero quizás no en los 3 elementos del costo. Entonces, si nosotros miramos el cambio tecnológico, ¿dónde generaría modificaciones? Quizás en la mano de obra, porque la tecnificación que implica una modificación en tiempos y movimientos de la mano de obra que se incorpora en el proceso de producción. En la materia prima, ¿habría un cambio tecnológico que afectara el cambio del estándar? Claramente no. ¿Cierto? De pronto los costos indirectos, sí. ¿Por qué? Porque si los costos indirectos, recordemos que qué influencia tienen los cambios tecnológicos en los costos indirectos de fabricación. Pues las implicaciones de los mantenimientos que son SIF y la depreciación, por lo tanto hay un aumento de los SIF, ¿cierto? Entonces miren que hay elementos que tienen modificación, pero no todos tienen implicaciones. Rediseño de los productos. ¿El rediseño de los productos tiene implicaciones en los 3 elementos del costo? Claro que sí. Si hay un rediseño de un producto que ya no va a ser la Coca-Cola curvilínea en vidrio, sino va a ser en caja Tetra Pak de 150 ml, qué sé yo, ya hay implicaciones en términos de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos de fabricación. Ese rediseño implica una modificación de los 3 elementos del costo, ¿cierto? Entonces yo siempre tengo que estar en observancia del entorno endógeno y exógeno. Lo que más puedo controlar es lo endógeno. Lo exógeno es lo que no puedo hacer nada y me toca someterme a esas situaciones. Por ejemplo, el caso que les decía hace un momento de la situación que se estaba viviendo, del derrumbe de la caída del puente, ¿cierto? No me acuerdo el nombre del puente, pero la caída de ese puente que dejó a más de un vehículo de transporte de carga pesada allí varado. Entonces, ¿esta situación va a ser permanente o transitoria? Bueno, si hablamos en Colombia puede ser permanente porque realmente los procesos de contratación y licitación para hacer esas mejoras se demoran, pero vamos a suponer que el deber ser es que no fuera a largo plazo, fuera a corto plazo. Entonces yo dejaría esa situación, qué implicaciones tiene en mi estándar de producción. Si yo ya traigo la materia prima, por ejemplo, estoy trayendo los cueros curtidos desde allá, desde los llanos, para traerlos aquí a Bogotá, procesarlos. En ese orden de ideas, mi implicación es la materia prima. Yo tengo que cambiar la mano de obra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cambio el estándar de mano de obra por la situación que se está presentando de la caída del puente? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo modifico o no lo modifico? ¿Qué implicaciones trae esa situación? No. ¿Por qué no? Siempre que digamos no, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Jenny dice, sí se debe modificar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, argumenten. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Mm? Pueden escribir en el chat, activar su micrófono. Dice Jenny Díaz, porque los materiales o la mano de obra no fue la oportuna para un evento como el terremoto. No entendí. El caso era la caída del puente de Pajarito que conecta los llanos con el interior del país. Entonces, les estoy preguntando si esa situación genera una modificación en la mano de obra. Ya dijimos que en la materia prima sí, pero ¿genera una modificación en la mano de obra? De pronto sí puede llegar a generar una modificación porque ya no pueden estar sacando lo mismo que producían, se puede perder, digamos, no sé,
tenían para vender, no sé, 80 unidades. Y de esas solo van a poder vender la mitad porque solo les van a dejar pasar, no sé, un camión o algo así. Bueno, podría ser, pero no. Aquí dice, depende si la mano de obra es regional o extranjera. Sí debe modificar ya que la materia prima que escogieron debió ser débil o modificación de la mano de obra. No. Entonces, ahí hay implicaciones de modificación de la mano de obra. No, muchachos, porque la mano de obra en dónde está, en Bogotá, que es la que está esperando la materia prima. Y mientras sucede el hecho de haber un stock mínimo, y ese stock mínimo debe mantener un mínimo de producción. Mientras se acaba ese stock mínimo, ¿qué debe tener la organización? Buscando la estrategia de cómo recuperar esas materias primas para que lleguen para procesarla. Y si no, buscar un nuevo proveedor. Eso genera siempre implicaciones en la modificación del precio de la materia prima. Los operarios siguen con su contrato, ¿cierto? Ahí no hay injerencia. Entonces, por eso hay que mirar siempre cuál es la situación que se está generando para saber qué estándar voy a modificar. En este caso, el único estándar que sufre afectación es la materia prima por el costo, porque ahora me toca devolver el camión hasta la capital, ya sea mandarlo a Yopal o ya sea mandarlo a Villavicencio y de allá mandarlo por avión o mandarlo terrestre dando la vuelta por Villavicencio, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso me genera un aumento del costo, los gastos de gasolina, del transportista, ¿cierto? Del seguro quizás, y todo eso me genera, recordemos, de acuerdo como nos indica la NIC 2 de inventario, todos los costos incurridos hasta que la materia prima esté aquí en producción, pues son un mayor valor de la materia prima. Entonces, por lo tanto, obviamente se genera una afectación en la materia prima. Si Colombia fuera súper eficiente y rápida en la construcción de los puentes, pues sería un estándar que se tendría que revisar de acuerdo con el tiempo que se encuentre estipulado para el arreglo del puente, porque después se normaliza, entonces baja el costo de la materia prima. Si yo sigo dejando el estándar de precio como estaba con la situación de la caída del puente, pues seguramente todo va a ser eficiente, porque yo ya le he subido el precio al valor del estándar, ¿cierto? Por eso es que se tienen que estar revisando, porque si yo no lo modifico, pues puede que estén pasándolo a un mayor precio y yo no me vaya a dar cuenta porque yo no hice el seguimiento de revisar las variaciones de acuerdo a las situaciones en el contexto de la organización. ¿Listo? Entonces, por eso la última les dice, no es necesario cambiarlo en los 3 elementos, siempre hay que revisar. Bien. Los objetivos de los costos estándares. Entonces, primero que todo, conocer, ¿cierto? Vamos a conocer el consumo real de los costos en materia prima, mano de obras y costos indirectos de fabricación para ayudar a la organización a controlar los costos que nos permita responder a las situaciones. No esperar hasta que suceda, o sea, si se cayó el puente y están allí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Busquemos un proveedor porque estamos en el límite del stock mínimo o no tenemos abastecido para poder responder a nuestros clientes en tanta cantidad. Entonces, miremos cómo vamos a traer el resto de la materia prima. Nos toca bajarle el margen de utilidad porque nuestros clientes principales no quieren que les modifique el precio, ¿cierto? Entonces, para eso es que nosotros como contadores somos útiles, ¿cierto? No para solo que sepamos que debitar y acreditar y sumas iguales, ¿cierto? Porque eso instrumentalmente ya lo hace una inteligencia artificial, lo hacen los software. Realmente está es para que nosotros propongamos las estrategias a las organizaciones que les permita responder y anticiparse a esas situaciones. Para eso es que somos importantes. Y ahí sí podemos exigir los honorarios que nosotros deseamos, porque nos volvemos indispensables en las organizaciones. Nosotros tenemos que generar esa necesidad de que ese profesional que tiene ahí, si usted se aleja de él, deja que se vaya, ¿cierto? Él va a encontrar un mejor empresario que no va a desaprovechar ese conocimiento, pero si usted va a ser un profesional que va a repetir, ¿cierto? Cuéntame, Marcela Umbarila. Pensé que No, no, ibas a señora, opinar algo. disculpe. Ok, No, no, señora. pensé que ibas a opinar algo. Bien, entonces, muy importante el aportar esas estrategias. ¿Cómo se diseña un sistema de costos estándares? Entonces, aparentemente lo vemos en 4 pasos muy sencillos, pero realmente aquí es el proceso realmente de convencer a la organización desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo y esos impactos que generan de poder incorporar un sistema de control de costos como son los costos estándares, porque no es fácil, ¿cierto? Y recordemos que siempre se va a dar la resistencia al cambio. ¿A quién le gusta que lo controlen?
¿cierto? Si ni siquiera en nuestros hogares nos gusta que nos controlen. Pues obviamente las organizaciones empezarán a controlar al almacenista en términos de materia prima, en mano de obra en términos de los operarios y los costos indirectos de fabricación. Va a ser una situación muy compleja y ahí es donde está también la pericia de nosotros para poder entrar y realmente más que convencer, es formar esa conciencia dentro de las organizaciones que si controlamos, nos va bien a todos, mantenemos nuestra organización, ¿cierto? Se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué es tan complicado? Más que complicado, complejo, ¿cierto? Porque complicado significa problema, pero la complejidad no siempre es un problema. La complejidad significa que tiene un proceso más extenso, pero no que sea un problema, ¿cierto? Porque lo uno es costoso y lo otro, dependiendo del tamaño del proceso de producción, pues hace que sea más complejo. No podemos esperar que de establecer un sistema de costos estándar en una industria donde su punto de administrativo, de ventas y de fábrica quede en la misma ciudad, hablar a una industria que tiene sus fábricas en Bogotá, en Barranquilla, en Santa Marta, en diferentes puntos del país, tiene diferentes sucursales, ¿cierto? Entonces ya el tamaño de la organización influye mucho en la exigencia y en el establecimiento de los estándares, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para poder definir y tener un panorama, porque nosotros empezamos primero en una carta de flujo, para poder decirle como diagnóstico al empresario, este trabajo conlleva tanto tiempo, este trabajo conlleva a estos recursos, no solo económicos, sino humanos, ¿cierto? Y el proceso de establecimiento toma este tiempo, porque una cosa es establecer el estándar y otra cosa es ya implantarlo. Son dos etapas totalmente diferentes. Y aquí vamos a estar tratando los dos momentos. El momento de cómo establecemos el estándar en materia prima en términos de cantidad-precio, el estándar de la mano de obra en términos de cantidad. Cuando hablamos cantidad, hablamos de eficiencia, es decir, el número de horas, y hablamos del costo, que el costo está representado en el salario, la remuneración de la mano de obra. Y en los CIF, que esos CIF son como, yo les digo yo, la oveja negra de los costos, porque los CIF son los más difíciles de controlar, parecieran los más sencillos, pero son los más complejos de controlar, y los costos estándares no llegan a un nivel realmente concienzudo de poderlos controlar, pero tiene un acercamiento. Después de establecerlos, los vamos a comparar cómo se determinan esas variaciones y cómo se cuantifican y qué efectos tienen en la norma internacional de información financiera. Entonces, ¿cómo establecemos ese primer momento que es la carta de flujo? Entonces uno diría, pues sencillamente voy al mapa de procesos y procedimientos de la organización y tengo lista la tarea. Pues no. Muchos de esos manuales de procesos y procedimientos en las organizaciones la establecieron para cumplir y tener una certificación dentro de un recuadro en las oficinas de más vista dentro de la organización y no siempre son la realidad. Son una base. Si nosotros somos nuevos en la organización y nos han contratado para ese proceso, ¿vamos a tomar esa base? Claro que sí, pero no es la única base. Nosotros tenemos que tomar de esa base y hacer reconocimiento real de esas áreas para saber cómo se mueve la producción realmente. Es decir, establecer un sistema de costos estándares no se hace desde el escritorio, se hace en el campo. Yo tengo que ir a hablar con los operarios, con el supervisor de producción, tengo que ir a hablar con los almacenistas, tengo que ir a hablar con los proveedores. Bueno, almacenista, cuénteme cuáles son los principales proveedores, son estos. Ah, ok, me comunico con cada uno y verifico la información, porque lo que estamos haciendo es un proceso de control, ¿cierto? Y cuando controlamos, obviamente vamos a una fuente principal, pero lo contrastamos, ¿cierto? Ese es el éxito de los procesos de control y de auditoría. Y a partir de ese mapa de procesos establecemos la real carta de flujo, que es la que nos va a permitir identificar los diferentes estándares en los tres elementos del costo. Por eso el segundo paso dice cálculo predeterminado. Entonces,
¿cómo los predetermino? Entonces me voy a basar en los hechos históricos, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la cantidad, en especial la cantidad, ¿cierto? Porque si hablamos en términos de materia prima, en términos de costos, pues obviamente aquí en Colombia la variabilidad en los costos pues se ha tenido por todas las situaciones que nos aquejan económicamente. Entonces, pues el precio, no solo los efectos de la inflación, sino pues todas las situaciones que nos ha traído esos hechos históricos, pues no nos van a generar mucha información. Pero en términos de cantidad, sí, porque estamos haciendo el mismo producto hace años, ¿cierto? Y aquí va otra cosa muy importante. Yo puedo establecer costos estándares en una empresa que hasta ahora se va a crear. ¿Qué creen ustedes? Yo puedo establecer unos costos estándares en una empresa que hasta ahora la voy a constituir y digo, yo quiero controlar los costos, voy a establecer costos estándares. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Mm? Profesora, Dice, qué eh, buena pregunta, me dice Steven. Qué pena, Marisela, cuéntame. sí, profe, pues yo creo que de pronto sí, de pronto con un presupuesto y un estudio de mercado del producto que se va a vender. Entonces, bueno, aquí tenemos la opinión de Marisela. Vamos a leer el chat. Entonces, en el chat dice Steven que yo creería que no, porque los costos estándares se basan en costos históricos. Dice Alejandro, sí, determinando un contexto del mercado. Y Lady Paola creería que no. Entonces, la respuesta correcta es, aquí también veo una manita levantada. Yo opino que no se podría porque los costos se establecen a partir del análisis de costos históricos. Entonces, la respuesta correcta es no. No se pueden establecer costos estándares en una empresa que hasta ahora se va a crear porque sería estableciendo estimados, ¿cierto? Realmente estaría estimando unos costos. Tú hablas, Marisela, de una presupuestación, pero hasta el presupuesto existen presupuestos en base cero y existen presupuestos históricos, ¿no? En el caso de los costos estándares, serían unos costos estimados, no unos costos estándares, porque el estándar sí o sí necesita la información histórica, o sea, la experiencia que ya se tiene en producción, ¿cierto? Más el contexto real del momento. O sea, es enjugar estos dos elementos importantes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo empiezo a pedir a la organización toda la información de los informes de costos al supervisor de producción, empiezo a solicitar a recursos humanos la información con respecto a la mano de obra y en cuanto a los costos indirectos de fabricación, tengo que hacer una indagación dependiendo cuáles son los costos indirectos de fabricación de la organización. Y a partir de ello es como determino el estándar de precio, estándar de cantidad en términos de unidades, el estándar de precio y de cantidad de la mano de obra, estándar en el caso de los costos indirectos de fabricación. Hablaremos en su momento por qué no son tan perfectos esos costos estándares en términos de CIF. A partir de ello, aquí va otra pregunta. Entonces, ¿yo puedo establecer costos estándares en un sistema de costos por órdenes y en un sistema de costos por procesos? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes ya con lo que les he contado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Puedo establecer costos estándares en una industria que lleve un sistema de costos por órdenes o en una que lleve un sistema de costos por procesos? ¿Qué creen? Analicen un poco. ¿Qué creerían ustedes? ¿Sí o no? Creo que no, porque tendrían que cambiar el sistema de costos. No. Entonces, ojo, desde el primer momento hablamos de los dos sistemas de costeo que nos sirven para acumular y recordemos que los costos estándares son de control. Entonces, yo puedo establecer costos estándares en un sistema de costos por órdenes y la respuesta es sí. Y puedo establecer un sistema de costos estándar como sistema de control en un sistema de costos por procesos. Sí, claro que sí. Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿por qué aquí habla de centros de costos? Y los centros de costos son solo para los costos por procesos, porque para una organización de un sistema de costos por órdenes, económicamente le sale muy costoso establecer costos por órdenes. Es más típico ver la aplicación de un sistema de costos estándar como sistema de control de costos, porque recuerden, una cosa es de acumulación de costos
y otra cosa es de control de costos. Acumular es reconocer materia prima, mano de obra y SIF, y lo que hace el estándar es determinar las variaciones eficientes o deficientes en el uso de la materia prima, mano de obra y SIF. Por eso es que pueden interactuar los dos sistemas en un mismo momento, ¿cierto? Entonces, para un sistema de costos por órdenes, yo les daba el ejemplo de una pastelería. Imagínense la pastelería haciendo el proceso de control de costos. No significa que no lo puedan hacer, ¿no? Claro que sí lo pueden hacer, pero les sale muy costoso y de tiempo, inversión de tiempo, de modificación de muchos de sus procesos para poderlo hacer. Es más típico ver los costos de estándar aplicados en los procesos industriales porque imagínense en esas industrias gigantes con diferentes centros de costos o departamentos y no solo eso, las diferentes líneas de producción. Tienen varias líneas de producción y cada línea tiene diferentes centros de costos. Allí se podrían generar muchísimos fraudes, pérdida de materiales, términos de control de la mano de obra, se generaría muchos sobrecostos que no son controlados si no utilizamos una forma de poderles hacer el seguimiento y por eso los costos estándares se adaptan muy bien. Entonces, sí, se pueden utilizar. ¿Listo? Y cuando yo ya tengo esos estándares y reconozco los centros de costos, que esos centros de costos son reconocidos a través de esa carta de flujo que yo establezco de la producción, pues ya los entro a confrontar. ¿Y qué es confrontar? Listo, si mi estándar dice de materia prima que yo me consumo 5 gramos para hacer tal producto, ¿cierto? Ese es el estándar. Pero cuando llega ¿cómo identifico el consumo de la cantidad? ¿Cuál sería el soporte para yo decir, uy, sí, cumplimos o no cumplimos? ¿Con qué lo contrastamos? ¿Qué se les ocurre que sería para contrastar la cantidad? Manita levantada. Claudia, cuéntame. Profe, pues podríamos hacer un análisis entre causa y efecto, teniendo en cuenta, digamos, como las áreas más funcionales. Sí, eso es lo que vamos a hacer, pero ¿cuál es el soporte? Para evidenciar si el estándar lo establecimos que son 5 gramos, ¿con qué lo comparo? O dejo que alguien me cuente y me dice, sí, estamos utilizando 5 gramos. Recordemos que nosotros no nos basamos en eso, sino en soportes. ¿Cuál sería nuestro soporte? Profe, con el inventario disponible que nos queda. El disponible, si es en términos de cantidad en producción. Ok. Con el inventario disponible para la producción que se está realizando. Porque si la producción requiere 5 gramos y yo tengo una producción de 100 unidades, yo ya sé que para esa producción destiné lo correspondiente para que sea cumplida. Si yo gasto más, obviamente se va a ver en mi inventario pendiente por usar. Hay un soporte mucho más específico que tiene que ver con el CARDEX y eso ustedes lo vieron tanto en costos por órdenes como en costos por procesos. ¿Cuál es el soporte de los materiales en producción? ¿Cómo se llama ese documento? ¿Una orden de producción? No. Una requisición. ¿La escucharon alguna vez? ¿Qué significa requisición? ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí o no? Lo que quieren o necesitan para una producción. Exacto, el mismo término lo dice, ¿no? Entonces, la requisición es el soporte en el cual producción le solicita al área de almacén o al área que haga sus veces, que tiene los materiales o los insumos, el inventario, ¿cierto? De lo que se va a consumir realmente en producción. Entonces, si yo necesito para hacer una unidad 5 gramos y la requisición pidió 10 gramos para hacer una unidad, ¿qué está pasando ahí? ¿Estoy siendo eficiente o deficiente? Deficiente, no hay concordancia. Deficiente, exactamente. Entonces, vamos a hablar, no se preocupen ahorita el tema del soporte y demás, porque eso lo vamos a estar trabajando en las sesiones que nos quedan posteriores. ¿Cuál es el soporte y qué, o sea, qué es la situación real que pasó y qué es lo que está en el estándar? Y ahí es donde vamos a encontrar todas esas variaciones. En este caso, como bien nos dijo nuestro compañero, es una situación deficiente. Si van a hacer una unidad y en la requisición pidieron 10 gramos y el estándar dice 5, ¿qué pasó con los otros 5?
me los mecatí en cositas, ¿cierto? Entonces, miren que coloquialmente uno lo puede decir así, pero es donde más, o sea, si uno va a ser auditor, ¿cierto? O control interno, el área de control interno, es donde más encuentra uno cositas para nuestro informe de auditoría en el manejo del inventario, porque precisamente utilizan los soportes y los soportes no tienen relación de causalidad con el nivel de producción. La requisición es un soporte fundamental porque debe ir firmado no por el operario, sino por el supervisor de producción y el almacenista. Ese soporte debe estar reconocido en el CARDEX. Por eso el CARDEX sí es importante, pero el soporte fundamental es la requisición. Porque ¿qué nos va a decir el inventario? ¿Cuánta materia prima queda? No dice más, ¿cierto? Pero si dice la requisición número 5, entonces yo voy a la requisición y reviso la requisición número 5, me dice que pidieron 10 gramos para una orden de una unidad o para el centro de costos que va a ser una unidad. Entonces yo digo, carambas, aquí está pasando algo porque estoy solicitando más. ¿Y eso cómo se ve contablemente? ¿Alguien tiene activo el micrófono? Y no sé quién es. Marisabel Castañeda. Porfa, apaga el micrófono. Gracias. Ya pasa como toda cabecita. Marisabel Castañeda nuevamente nos deja acá. Voy a apagarlo. Creo que está silenciada. Creo que apagaste el micrófono. Ay, alguien me lo silenció. Marisabel, por favor, apaga el micrófono. De pronto ya para silenciarlo, silencio fue el mío. Si no me toca, es que mi intención no es bloquearles los micrófonos, sino es para que ustedes puedan participar, por eso no genero bloqueo el micrófono. Entonces, seamos muy juiciosos de desactivar nuestros micrófonos dentro de las sesiones y solo activarlo cuando vayamos a participar. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Cuál es el soporte que vamos a estar trabajando? Voy a mostrarles un videito muy corto, porque no todo es en función de cuantificar utilidad, dinero, ¿cierto? Sino nosotros también debemos tener una responsabilidad social dentro de los procesos de producción. ¿Han escuchado de la obsolescencia programada? ¿Alguna vez han escuchado ese término de la obsolescencia programada? Sí, profe. Vamos a mirar un video muy cortico. Y para quienes ya saben, vamos a aprender algo más. Y para quienes no, vamos a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo con esto, que esto no es algo reciente, es una situación que viene de años, pero pues que obviamente si estamos en función a una economía, la economía del consumo, o estamos en función de una responsabilidad social. Y nosotros como contadores obviamente intervenimos allí, ¿cierto? No solo está en decirle, señor empresario, la utilidad así, 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 sobre la sostenibilidad. No debemos tener una equidad y para eso estamos nosotros, para poder apoyar a las organizaciones a tomar decisiones en términos de equidad. No sé si yo le active el audio para que lo puedan escuchar. Entonces me confirman por el chat si lo escuchan bien o con una manito hacia arriba. Bueno. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. No es casualidad que los 3 vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. La obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile.
¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos, e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. En esta película educativa, General Electric justificaba por qué esta duración era la ideal. Just look at that filament. How long a light bulb lasts depends largely on how hot the filament is burned. Samples from every factory are tested to make sure that they're as good as we want them to be. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time, sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production, et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont... Chicos, para no retrasarlos con su siguiente sesión, si tienen más sesiones, entonces les voy a compartir el enlace aquí por el chat para que lo terminen de ver. Entonces, aquí pues vemos que el término de obsolescencia programada realmente es un término que viene desde la antigüedad, ¿cierto? Así están demarcadas muchas de las industrias hoy en día, en especial la tecnología está basada en esta misma paradigma de la obsolescencia programada, porque obviamente está esa equidad entre ganar, ¿cierto? Entre costos y ganar, y la situación que estamos viviendo en términos ambientales y sostenibilidad. En todo debemos tener una equidad. Entonces aquí vamos a aprender no solo a cuantificarlos y a generarle más recursos a las organizaciones, sino también tener una responsabilidad social. Entonces, por hoy vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí, sin antes decirles que en la próxima sesión ya empezamos la parte práctica. ¿Cómo es la metodología? Entonces, aquí en la misma sesión, yo les envío un archivo en Excel que ustedes van a ir trabajando en la medida que lo vamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, igual lo van a tener acá siempre en el chat para quienes no pueden estar y que ven posteriormente, lo pueden ubicar nuevamente en el chat el archivo que vamos a estar trabajando para que ustedes lo vayan haciendo, lo vamos verificando. Quien no lo sepa hallar,
comparte pantalla, la facilidad que tenemos aquí de la plataforma Teams para poderlo realizar y analizar las diferentes situaciones en las próximas sesiones que ya son totalmente prácticas. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias a todos por su atención, por estar ahí tan pilos participando. Quienes en las otras sesiones pues no se puedan conectar, recuerden que pueden escribirme a través del buzón o participar en el chat que es de 5 a 6. Yo siempre estaré allí y yo les respondo casi inmediatamente sus consultas cuando les escriben por el buzón de la plataforma. Veo que hay una manito levantada antes de cerrar la sesión. Cuéntame, Zoraida, claro que sí. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuenta. Profe, al fin el horario de la clase, ¿cómo quedó? ¿Sigue Eh, igual? ¿Cómo está? Sigue igual. La mayor votación fue para este horario. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, mis estimados, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que ya la próxima semana es la tercera semana que se habilita la primera entrega. Bueno, no dejen para última hora, por favor. Bendiciones para todos. Adiós, adiós. Gracias, profe. ¿Nos recuerdas el tema, por favor, para la asistencia? El tema de hoy, preámbulo, costos estándar. Voy a detener ya la grabación.